Hola, 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 muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano y toda aquella persona que pueda hoy tener la oportunidad de ver esta pequeña reflexión, escuchar esta pequeña reflexión, la cual estamos presentando con mucho cariño, con mucha humildad, con mucha mesura y con un gran deseo de bendecir vidas. Cumplir con el mandato que nos ha dado nuestro Dios de poder compartir el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un esfuerzo que estamos haciendo que al final no es muy poco lo que podemos decir que estamos dando ante todo aquello que ha dado nuestro Dios a nuestra vida. Yo me siento agradecido con Dios y privilegiado de poder compartir contigo cada mañana una porción de esta maravillosa lección que tenemos para este trimestre. Para este trimestre estamos hablando acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. Es un tema muy importante. Son trimestres que en el año tenemos a nuestra disposición para indagar más y más en el estudio de la escritura, y tenemos entonces 4 trimestres donde hablamos de diferentes temas. ¿Y por qué menciono esto? Porque alguien podría pensar que el tema para este trimestre es muy distinto que el otro cuando habíamos hablado acerca de Cristo, de su amor y de su justicia. Pero nos damos cuenta que no es así. Que al final, la intención de toda la escritura y todo lo que está allí es que a través de ella queremos encontrarnos con la revelación del carácter maravilloso, amoroso de nuestro Dios y los planes que Él tiene para nuestra vida. Ahora, te pido que tú puedas convertirte también en un canal de bendición. ¿Sientes que Dios te ama, que te ha bendecido? Yo sí, inmensamente. Así que entonces, qué importante es que tú te puedas convertir en un canal de bendición también. Pues allí el Señor nos ha impresionado a que esto lo coloquemos ya bajo un canal de YouTube. Pues dale link, suscríbete, compártelo. Solo haz 3 cosas. Le das un me gusta, puedes dar un comentario. Acuérdate que también estamos dando el contenido teórico de cada repaso para que tú lo puedas volver a leer y lo tienes allí. Tomes apuntes, lo tengas. Si quieres predicar de esto, también estamos dándolo allí. Y cada día lo vamos a ir mejorando. Vamos a crear una mejor plataforma, más bonita, más ordenada. Pero por lo pronto, no importa. Haz algo por el Señor. A veces decimos, no, es que hasta que yo no logre hacer esto y esto y esto de esta manera, yo no haré nada. Claro que no. El Señor mira es la intención de tu corazón. ¿Qué quieres hacer algo por Él? Entonces, bueno, te invito a hacer esas 3 cositas. Le das un like, le das a la campanita para suscribirte y le das donde dice compartir, y esto va a llegar, esta bendición va a llegar a más personas. Hazlo, hazlo. Yo te lo pido con cariño, pero te lo pide el Señor. La lección para el día de hoy es muy importante, ¿ok? Figurado o literal. Este es un principio más que queremos entonces, del cual queremos hablar, como un principio clave para la interpretación de la profecía bíblica. Ya que uno de los desafíos que nosotros tenemos al estudiar pues las profecías bíblicas y encontrarnos con algunas figuras y algunos símbolos, pues, ¿ok? Y términos, nosotros entonces allí nos preguntamos, ¿y qué es lo que está queriendo decir allí? Y siempre entonces estará frente a nosotros el desafío de entender si esto tiene un significado literal o simbólico. Ahora, si nosotros malinterpretamos esa figura o ese símbolo, fíjate que podemos llegar a una conclusión totalmente distinta, errada, y entonces ser desviados de la verdad. Algunos, por ejemplo, interpretan la profecía bíblica con base a acontecimientos actuales o
asociaciones culturales modernas, ¿ok? Por ejemplo, hay quienes piensan que cuando en profecía nos encontramos en Daniel 7 con la figura del oso, entonces las personas, algunos han concluido que allí ese símbolo se está refiriendo a Rusia, ya que en el símbolo nacional de Rusia el oso se utiliza. Ahora, pero este es un método inestable, inexacto, poco confiable que podemos entonces utilizar al interpretar la profecía. Entonces, ¿cuál es la forma más segura de nosotros poder interpretar la profecía para que lleguemos a la conclusión y al uso correcto de ese símbolo? Pues bueno, va a consistir en que nosotros vamos a utilizar la Biblia como la base sobre la cual se va a interpretar, ya que la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos interpretar algunos textos acá? La clave va a ser, como ya lo hemos dicho, que nosotros podamos revisar el contexto, ¿ok? Y otra cosa importante es el uso recurrente que en la Biblia se le ha estado dando a ese símbolo. Cuando un símbolo se usa de manera repetitiva, es muy probable pensar que entonces ese es precisamente el significado. Sobre todo en materia profética, nosotros podemos allí confiar en que esta debe ser la interpretación correcta. Te voy a dar algunos ejemplos. Podemos ver que en Daniel 7:7, en Daniel 7:7 y 24, en Daniel 8:3, allí se habla repetidamente de cuernos y allí entonces podemos ver que representa a reyes o a reinos. Esto está claro, esto todo, prácticamente hoy todo estudioso de la escritura entiende que es así. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis 1:16, a Efesios 6:17, por cuestión de tiempo, yo no te voy a leer todo el contenido, por favor, pero tú lo puedes buscar. Y voy a tratar de, en el repaso y la porción que te doy teórica de cada repaso, voy a colocar en lo sucesivo el contenido de cada versículo. Pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer en este momento de leer cada texto. Pero repito, en Apocalipsis 1:16, Efesios 6:17, Hebreos 4:12, vemos que se habla repetidas veces de la espada, y hay una conclusión fácil a la cual podemos llegar, donde decimos la espada simboliza la palabra de Dios. Y esto es una manera confiable, correcta, de darle, de interpretar, por ejemplo, la palabra espada. Pero luego tenemos otro ejemplo más. Apocalipsis 12:1, Apocalipsis 21:2, Efesios 5:31 y 32 y Jeremías 6:2. ¿De qué se habla allí de manera repetitiva? Vemos cómo allí se habla y se habla y se habla de quién, de una mujer, de la mujer. Lo cual entonces allí nos lleva a concluir que representa entonces a la iglesia. Entonces estos pasajes nos muestran cómo la Biblia se interpreta en sus propios términos, ¿no? Y un cuerno, como les digo, no es literalmente el cuerno de un animal, ¿ok? Sino que representa un poder político. Allí vemos que una espada no se está refiriendo necesariamente a un arma física, sino que se está refiriendo a la palabra de Dios, y una mujer en profecía se está refiriendo entonces a una iglesia o a una congregación de creyentes. Sin embargo, hay algo importante, y es que debemos recordar que un mismo símbolo puede tener diferentes significados según el contexto, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Te pongo un ejemplo. Bueno, es que de hecho, la palabra espada se va a mencionar muchísimas veces en las escrituras y no necesariamente siempre va a ser para referirse entonces a la palabra de Dios. Se va a estar hablando en términos literales, en muchos casos, de la espada o de la mujer, ¿ok? Y así sucesivamente, o de un determinado animal. Pero a veces cuando hablamos de símbolo puede significar algo distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de el león.
En Apocalipsis, el león, en Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá, ¿a quién representa? Estamos claros que a Cristo. Pero si usted va a 1 de Pedro 5:8, el león es una figura que allí representa a Satanás, ¿sí? Y allí dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se refiere entonces claramente entonces a Satanás. Entonces esto nos recuerda que el contexto es clave. Y esto es importante. Este es uno de los principios más importantes de interpretación. Y es respetar, ir al contexto, pues no podemos asumir entonces que un símbolo significa siempre lo mismo sin verificar cómo se usa en un pasaje específico. Ahora, ¿por qué Dios usó símbolos? Uno a veces dice, pero ¿y por qué se complicó Dios tanto al hablar de manera simbólica, al presentar la profecía de manera simbólica? ¿Por qué Él no dijo claramente lo que esto y esto y esto iba a representar? Te voy a dar algunas razones. Fíjate tú. Primero, en mi humilde opinión y en el estudio que he hecho, se quiso preservar el mensaje para aquellos que lo buscan de manera sincera, ¿sí? Acuérdate que entonces a veces las personas más simples, pero que se acercan a la palabra de Dios con humildad, dice la palabra de Dios, ellos entenderán, mientras que aquellos sabios no la van a entender. Entonces allí podemos ver cómo en Mateo 13, versículos 10 y 11, dice que el Señor habló en parábolas porque el conocimiento, dijo él, no sería para todos, sino para aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. Es decir, está para todos, pero solo lo van a tener aquel que realmente se acerca a la palabra de Dios con sinceridad. En segundo lugar, una de las razones por las que se utilizan símbolos y parábolas es para preservar la verdad en tiempos de persecución. En los días de Pedro y Juan, acuérdate, hablar de que abiertamente de que Roma pues era a quien se estaban refiriendo en la profecía era peligroso. Por eso entonces allí Pedro se refirió a Roma en 1 de Pedro 5:13 como Babilonia. Entonces era como una especie de código que protegía a los creyentes. En tercer lugar, hacer que el mensaje sea atemporal. ¿Qué significa eso? Bueno, que los símbolos permiten que el mensaje se pueda aplicar a diferentes épocas sin quedar limitado a un solo contexto histórico. ¿Ok? Ya que en temas de profecía, pues una misma situación, un mismo evento, un mismo símbolo pudo haber tenido una aplicación en el pasado y también entonces la va a tener en el futuro. Y en cuarto lugar, facilita la memorización, ya que las imágenes, cuando se habla allí de una espada, de una mujer, de un animal, puede ayudar entonces a que nosotros podamos recordar ese mensaje profético. Ahora, quiero concluir con lo siguiente, y es la necesidad de la humildad en la interpretación profética. Pues aunque nosotros consideramos que el Señor ha bendecido a nuestro pueblo con el entendimiento, consideramos, de muchas profecías bíblicas, sigue siendo muchas de ellas un desafío todavía. Y entonces hay pues algunas profecías que todavía siguen representando un desafío donde definitivamente, seamos honestos, no podemos tener una verdad absoluta o clara. Y recuerden que entonces este tema de la profecía está sujeto al desarrollo de los acontecimientos futuros. Así que entonces nosotros, en vez de especular, en vez de crear división, en vez de decir cosas que no corresponden, incluso y mucho menos de que esto sea una causa, como ya dije, de división, ¿ok? Nosotros nos debemos enfocar en lo que sí entendemos. Repito el pensamiento que dije hace un par de días. Lo escribió Elena de White en la Review and Herald del 25 de marzo de 1890. No debemos pensar bien. Tenemos toda la verdad. Entendemos los pilares principales de la fe y podemos descansar en este conocimiento, pero
La verdad es una verdad que va en avance y debemos andar en la siempre creciente luz. Esta es la actitud correcta. Eso significa que usted debe estudiar la Escritura con mucha humildad, con mucha diligencia y dispuestos a hacer ajustes cuando estos ajustes sean necesarios. Al final, y lo vamos a repetir a lo largo de todo el trimestre, si la profecía no nos lleva a Cristo, de nada sirve. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Finalmente, se acabarán las profecías, pero el amor permanecerá para siempre. Eso lo dice allí 1 Corintios 13. Entonces, el objetivo de la profecía o de la interpretación profética no es ganar discusiones teológicas, señores, ni demostrar entonces quién tiene el mejor conocimiento en cuanto a interpretación. O decir entonces, por eso yo soy el pueblo escogido. No. Mira, yo creo que hay mucha gente linda y mucha gente diligente y mucha gente que ha aportado mucho, ¿ok? Al avance de la verdad. Y yo creo que eso debe ser un sentido a nosotros, oye, sincero, de agradecimiento, y que está muy bien que tú lo tengas y que yo lo tenga. Así que cuando el estudio de la profecía no te lleva a Cristo, no te lleva a confiar en su soberanía, no te lleva a compartir la luz con el mundo, pues de nada sirve. Te envaneces, te ufanas, tomas gloria para ti mismo. Qué tontería más grande. Y sobre todo dañas, golpeas. No haces bien, sino que haces daño. Entonces, mi querido, la conclusión es esta. Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma. Segundo, un mismo símbolo puede tener diferentes significados. Tercero, Dios usó símbolos por razones estratégicas. Cuarto, debemos estudiar la Biblia con humildad. Y quinto, las profecías nos deben acercar a Cristo. Así que yo deseo para ti que tú puedas estudiar, escudriñar, ¿ok? Que no busquemos simplemente información, sino transformación. Esto cuando lo pensé dije, wow, qué poderoso. Que el estudio, mi estudio, me lleve no solo a informarme o a sentirme dueño de la verdad, que no me lleve solo a informarme, sino que me transforme, porque la palabra de Dios transforma. Que cada descubrimiento de la palabra de Dios te lleve a una mayor dependencia de Dios y que nos motive a compartir más su luz con humildad y con amor. Yo mientras más estudio siento que menos sé. Y yo creo que es un caudal inagotable lo que hay en la palabra de Dios, que nunca creeremos que lo sabemos todo y que lo hemos alcanzado. Y esto nos debe mantener aferrados a la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos y escudriñamos, wow, vemos cuán grande, cuán profundo es Dios, cuán pequeñito yo soy. Voy a confiar en Él, voy a depender en Él. Mi confianza está puesta en Jehová. Qué lindo es confiar en Jehová. Dios te bendiga, ¿ok? Quiero orar por ti. Padre querido, gracias. Gracias por tus bendiciones. Qué lindo día, pues el que tenemos una oportunidad para salir y cumplir con cada desafío, pero en tu nombre. Llévanos con tu bendición y permite que seamos humildes al estudiar tu palabra. Que podamos con ella acercarnos más a Cristo y acercar a las personas a Cristo Jesús. Quedamos en tus manos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué lindo haber podido compartir contigo. Espero saludarte mañana. Comparte, por favor, comparte. Dios te bendiga.